Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. Això ja comença, Lluís, eh? Què tal, Manel? Jo avui vinc... Reivindicatiu? Mira, no puc més. Sí? Nerviós? T'ho juro, nerviós. Nerviós. Perquè crec que hem perdut el consens sobre la realitat. I això Vale. és molt complicat de recuperar Vale. i és molt complicat si és realment així. És a dir, la realitat que vivim, no? Ja no estem segurs de que l'estem vivint. Vale. T'explico. Explica'm. A mi em fa l'efecte que amb aquest corrent del New Age, de Sí. gurús i de tantes coses, no? Hem perdut una mica l'oremus sobre el que és real i el que no. Vale. Per exemple, si ara et planto un exemple. petó jo ara aquí, Vale. en directe, Sí. jo crec que ningú podrà negar que te l'he fet. Perquè Una ha estat cosa, en clar, directe i a més ens estan I ens gravant, estan gravant, per tant hi val? haurà proves. Podrem parlar de com t'ho has pres tu, Vale. si a l'audiència li ha agradat, Vale. què li ha semblat a la teva Per parella, exemple. moltes coses. Vale. Però negar què ha passat, No es pot perquè ha passat. jo diria que no. Vale. Doncs no puc més amb I hi la ha gent que ho nega. La gent aquesta que diu això és com ho has viscut tu. Home, no. Mira, això no val per tot, qui no? No, per qui Per no? tot no val. No. Més que res perquè les notícies falses són per mi també un exemple clar de que aquest consens sobre la realitat està Sí. una mica en perill. Mhm. I sobretot que hi ha persones interessades en que sigui així, Vale. no? I d'altra banda, està la inseguretat també fins i tot jurídica Sí. en què tot això pot derivar, no? Si la realitat no existeix, com podrem saber o com podrem dir que passen les coses? O com podrem establir patrons? O D'acord. validar estudis científics? No, bueno, el que estem veient fins ara és partits polítics i altres formacions que a través d'una mentida que no és real construeixen tot un discurs al voltant de tota aquesta història. Això també passa, per tant, Total, també és total. aquest transversar la realitat, no? I donar-li una volta perquè s'adeqüi al que tu vols El que tu vols. que passi i el que tu vols que la gent entengui que està passant. Per tant, Ojo. prudència. Prudència ben millor dit. Sí. Davant de totes aquestes situacions. I que la realitat és la realitat. Jo també Però ho la realitat penso. de veritat, o sigui, Això. allò que podem veure, que és Allò. real, tu pots tenir una opinió més a favor, menys en contra, però ha passat. Ha passat. Si ha passat, ha passat. No és com tu, jo ho he sentit així, no. No. No és una qüestió de sentiments. Sempre no. Ha passat. Sempre no val. Exacte. Està passant i ha passat. Molt Vinga, bé. gràcies, Feta aquesta reivindicació, avui de què parlarem? Avui parlem d'un llibre. D'un llibre. Una cosa que ens agrada molt fer Oh, i tant. aquí al Col·lectius Sí, en sí, xarxa, sí, que sí. és parlar de llibres, parlar de cultura. Una bona prèvia al Sant Jordi estem fent des de fa Home, i setmanes tant. enrere. Prepareu-vos. Sí. Parlarem d'un llibre que es diu La Manxa. Molt bé. El seu autor és l'Enrique Aparicio. Aquí l'hem portat a col·lisió moltes vegades perquè hem parlat amb ell, Sí. hem parlat del seu podcast, de temes que tracta ell també. I avui el tenim amb ell. Que bé. Que sempre Torna aquí. exacte. Que Molt sempre bé. és un gust tenir-lo aquí. De fet, parlem una mica de tornar, no? Va per aquí una Sí, mica la parlem cosa, una mica no? de tornar, justament a totalment. orígens, a llocs, no? A situacions, Sí, sí. a moments, a vivències. A vivències, Que exacte. maco. Escolta'm, doncs anem Vinga, a fer aquell sense moment més. tan maco, no? Va. Vam. Avui, al Col·lectius en xarxa, La Manxa. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. I sense més, jo li dono pas a Oh, i l'Enrique tant. Aparicio que pugui aprofitar el màxim d'espai possible per parlar amb nosaltres i nosaltres amb ell. Així que, Enrique, què tal? Com estàs? Molt bé. I vosaltres? Molt bé. Escolta, teníem un dubte, Enrique, ara A veure. fora de micro ho parlàvem, de si tu has estat visquent a Barcelona o a Catalunya en algun moment de la teva vida, perquè tens un català prou acceptable. Moltes gràcies. Jo crec que no sóc l'únic d'Albacete que pot parlar en català i és perquè vaig estudiar a València i a Barcelona. Vale. Ara ho estem entenent, connectant totes aquestes Però històries. ja me passo al castellà. Passa't al castellà, sense cap tipus de Sense cap problema, problema. Exacte. encantadíssims també. Ho explicàvem que presentes aquest nou llibre, La Manxa. Fes-nos una mica d'introducció, d'explicació de què va aquesta nova obra que publiques ara. Pues La Mancha es mi primera novela, para empezar, o sea que me cago de los nervios, simple y llanamente. Y fíjate, yo creo que todas las personas que escribimos tenemos dentro una primera novela que solo puede ser la que es, la que acaba siendo. Y esta es la mía y es la historia de Valentín, que es un marica de 25 años, que en el verano de 2013
después de estudiar en Madrid durante pues bueno, su carrera, máster, intentar encontrar trabajo, pues en el verano de 2013, por supuesto, el mercado laboral está absolutamente bajo mínimos. Él no encuentra nada y se ve obligado a volver a su pueblo manchego, que es un pueblo, bueno, el nombre es de ficción, he cometido esa coquetería casi literaria, que es inventarme un lugar, le he puesto Baratrillo de la Mancha. Y que, bueno, pues tendrá ahí que reencontrarse no solo con sus padres, con su casa, con su habitación casi de adolescente, ¿no? Que abandonó para irse a estudiar y que se la encuentra tal cual. No solo se dejó la habitación tal cual, sino que también se dejó pues el miedo que sentía en las calles de su pueblo, la vergüenza que le daba ponerse frente a la mirada de sus paisanos. Todo eso, para su sorpresa, después de una vida muy libre y muy frenética en Madrid, pues se lo encuentra prácticamente intacto, esperándolo tal cual, como le esperan los pósters que tiene colgados en el cuarto, y bueno, pues tendrá que lidiar un poco con esa disyuntiva, ¿no? La de ser alguien que ya está viviendo su vida plena, su vida como marica desacomplejado absolutamente, y que se encuentra otra vez pues en los lugares y con las personas que, bueno, que le avivan esa adolescencia, esa infancia y esa sobre todo adolescencia en la que él no se sentía seguro para mostrarse tal y cual es. Si bien es verdad que la historia bueno, de este protagonista no es una historia de bullying, no es una historia de violencia, digamos, explícita, es más bien como ese impasse que yo detecto entre muchas personas LGTBIQ+ de mi generación y aledañas, en el que, bueno, sí, se supone que ya éramos aceptados, pero entre la aceptación y la incorporación plena a la sociedad resulta que hay un impasse, ¿no? En el que, vale, no, te toleramos, ¿no? Eso es la tolerancia, ¿no? Ese concepto para mí tan peligroso. Te toleramos, ¿no? No te pegamos palizas cada día, pero tampoco te vamos a mirar bien, ¿no? En esa bueno, ese limbo, en ¿no? esa horquilla, en ese limbo, en esa horquilla, ¿no? Entre una cosa y la otra, se mueve Valentín y deberá aprender, bueno, a enfrentar eso y a entender qué quiere hacer con ello, ¿no? Mira, me ha gustado mucho lo que has dicho de esa primera novela de la gente que escribimos, porque yo fui tan original que a mi primera novela le dije tal como sucedió. O sea, no podía tener otro título que decir que esto los que os voy a explicar fue así. Y yo te quería preguntar, porque tú mismo, hablando de La Mancha en Puedo Hablar, has dicho, es la novela que se espera de mí. Y entonces, yo que ya me la he leído, he tenido esa suerte de leérmela, y que te sigo, no te conozco, pero te sigo, entiendo qué quieres decir, pero me gustaría que nos lo explicaras también. Sí, pues eso, ¿no? Que creo que esta historia más o menos la he ido compartiendo, la he ido desgranando. De hecho, La Mancha probablemente, aunque bueno, yo ya había hecho como alguna intentona, ¿no? De escribir esta historia o algo muy parecido a esta historia. Yo me di cuenta de que esto realmente lo tenía que compartir haciendo un episodio de Puedo Hablar, del podcast que tengo con Beatriz Cepeda, que se llamó De Pueblo, y donde yo hablaba, pues, ni más ni menos que de la experiencia de haber sido una persona LGTBIQ+, creciendo en un pueblo pequeño, que en mi caso es Alpera, en Albacete, un pueblo de 2.000 habitantes, y con el que, de verdad, o sea, yo creo, no sé si alguna vez en mi vida haré algo por lo que yo reciba tantos mensajes. De verdad, fueron cientos y cientos de mensajes Bueno, es que fue un en los que la capitulazo, ¿eh? gente... Sí, para mí de verdad fue muy catártico. Me di cuenta de que ahí había algo, ¿no? Que no estábamos explorando lo suficiente. Quizá por cosas que a Valentín, ¿no? A este alter ego, no me duelen prendas reconocerlo, Claro. de la novela también le ocurre, ¿no? Que es, bueno, prefiero borrar mi biografía y presentarme ante mis nuevos compañeros y ante mis nuevos amigos como alguien casi que viene de cero. Yo no hablo mucho de mi pueblo, de mi origen, incluso de clase social, porque tanto Valentín como yo somos hijos de campesinos y nietos de campesinos. Entonces, eso lo borras como para intentar encajar, ¿no? Y casi te borras, ¿no? Borras tu identidad, las partes que crees que no pueden no ser tan fácilmente compartibles o entendibles. Y es que eso hasta pasa con el acento, ¿no?
El habla manchega, pues digamos que no es de las más quizás reconocibles, no, la gente creo que solo se queda con el eje de nuestro expresidente José Bono y poco más. También ahí hay una apuesta por llevar esa habla manchega al libro, incluso a, bueno, pues a la manera de redactarlo, ¿no? Y a la sintaxis y tal. Y todo eso casi lo borras, ¿no? Y no solo en La Mancha, pasa en todos estos sitios que llamamos de provincias, ¿no? De repente uno llega a Madrid, a Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, ¿no? A grandes capitales Se camufla un y poco, ¿no? También sí, con eso. intentas encajar, ¿no? Y Ujú. más si eres una persona que sientes que nunca has encajado allí donde has nacido, ¿no? Al final, La Mancha reflexiona sobre ese desgarro que yo sentí o que mucha gente ha sentido y que yo creo que solo hemos podido reconocer después. Muchas veces cuando tienes que volver, ¿no? Es curioso que Ujú, no lo sientes cuando te vas del pueblo, lo sientes cuando vuelves, ujú, cuando te das cuenta de hasta qué punto has podido construir casi dos personalidades distintas y a veces casi dicotómicas entre las que presentas a tus amigos en la ciudad donde estudias, donde trabajas, donde vives, y cuando vuelves a casa de tus padres, a tu pueblo, a tu barrio, no tiene por qué ser un pueblo, Ujú. y un poco ese conflicto azuzado además por, bueno, pues ese momento de crisis, ¿no? Que en este caso también está basado en una experiencia personal. Yo, precisamente, después de estudiar un máster en Barcelona, en la Pompeu Fabra, intenté, bueno, pues encontrar trabajo después de mi licenciatura, porque yo soy licenciado, ujú. así es toda cuenta de mi edad. Después de la licenciatura y del máster, bueno, me puse a buscar trabajo, no conseguí nada, eran los años duros de la crisis Mm, y me tuve que volver a la única casa donde no pagaba alquiler. Y claro. esa casa estaba en un pueblo pequeño de Albacete, donde yo volví con esos 25 años, todos mis títulos y mis diplomas para enmarcar en la pared, con una mano delante y otra detrás. Y claro, y no solo fue una regresión en el espacio, fue una regresión también en el tiempo, ¿no? Porque esa, ¿no? Bueno, ese conflicto entre mi identidad, mi personalidad o quién yo era y el espacio que ocupaba, en el que me había criado, en el que me había visto crecer, seguía ahí, ¿no? Yo Ujú. había intentado olvidarlo mientras estudiaba fuera y cuando volví al pueblo pues me lo encontré que me explotó en la cara. Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast. Enrique, pero Valentín no vuelve igual, porque no puede volver igual, porque ha vivido en Madrid. Y es una Claro, cosa sí. nosotros hemos ido tocando algunas veces con otros personajes literarios que han aparecido en otras presentaciones, pero también cuando hemos hablado del sexilio, cuando hemos Mm, hablado de la vuelta al pueblo aquí, ¿no? Ujú. Es verdad que hay una losa como del fracaso, porque ¿no? También Valentín es de la generación que le dijeron que si estudiaba y encima si estudiaba de la universidad y que iba a ser el primero de su familia en ir a la mm. universidad y que no sé Ujú. qué y no sé cuánto, iba a tener como el futuro solucionado y después no era tanto así o no desde el principio no iba a ser todo tan fácil, pero vuelve siendo otra persona, ¿no? Por dentro sí, Claro. por fuera también, y eso él hace referencia, ¿no? Él como voz narradora hace referencia a eso. Y, por ejemplo, pues nombra mucho sus tatuajes, no tiene tatuajes. Mm, Es como hay marcas de esa vida de verdad, ¿no? Que él llama muchas veces mi vida de verdad está en Madrid, no es esta, es la que comparto con mis amigos. Él de repente pues siente esa necesidad de llamar a su mejor amigo mm. y notar un poco de ese aire que le viene de Madrid, pero claro, ahí está el conflicto, ¿no? En que el Valentín que regresa no es el que se fue, es una persona que ha estado casi una década viviendo su vida. Además, Valentín, desde luego, a mí me adelantó en Mm. muchas cosas. Él explotó mucho más su vida universitaria que yo, en casi todos los sentidos. Ujú. Y de ahí, ¿no? De ese regreso es donde está el gran conflicto de, claro, pero ¿cómo coloco yo dentro de mí Claro. el haber vivido todo esto y el, por ejemplo, no haber salido del armario con su padre, ¿no? Ujú. Claro. Que es algo que él todavía no ha hecho, no ha sido capaz de hacer. Su padre es un hombre de campo con el que no ha compartido demasiadas cosas, casi ninguna conversación, y pues él se intenta autoconvencer de que quizás es mejor así, o de que tal, o sea, todos esos conflictos que hemos tenido, pues mucha gente LGTBIQ+, de Mm, hasta qué punto
la exposición a quién soy yo de verdad puede ser un problema, Ujú. puede ser un disgusto, Enrique, puede generar más incomodidad que otra sí. cosa. Es muy fuerte porque además me lo tenía anotado aquí. Valentín dice, mi vida real no impacta en la suya. O sea, Eso es, sí. creer que, o sea, tener no sé, la configuración o el relato de tu familia, que después hablaremos más de este tema, porque aquí hay un descubrimiento también, pero el relato de la familia, tener encajado a un padre, ¿no? En el sentido de decir mi identidad, mi vida real, a la que te decías que se refiere, no impacta en la suya, es fuerte. Mm. Es fuerte y yo me acostumbré a eso, ¿no? Eso Claro. está completamente sacado de mi vida. Yo siempre digo que mi salida del armario le tenemos que poner un paréntesis y 2 fechas, porque es casi Ya. fue una obra en construcción, como estos cuadros, ¿no? De los grandes Mm. artistas que empiezan un año y acaban 16 años después, tipo Antonio López. Pues mi salida del armario, yo la podía. Salida del armario de Enrique, paréntesis, 2005 o 2006, guión Ya. 2021, ¿sabes? Wow. Porque yo solo cuando ya tuve, digamos, un novio durante años, cuando me vi con esa fuerza y cuando yo pensé, bueno, es que ahora sí a lo mejor mi vida adulta, ya muy adulta, yo tenía 30 y pico años, a lo mejor ya sí tiene un impacto o bueno, se cruza con algo con la existencia de mi padre, ¿no? Porque yo, como tantos otros maricas, con mi madre he tenido una relación mucho más fluida. Claro. Yo creo que es en general, ¿no? Los padres, además mi padre es un señor que es fruto de su época, ni mejor ni peor, que ahora él está completamente feliz y me manda recuerdos para mi novio y vamos a mi casa del pueblo y le enseña sus nuevas tijeras de podar para las viñas y todo bien. Ya. Pero era una persona con la que yo nunca compartí nada, Ujú. nunca he compartido nada. No he tenido una relación de conversar, de contarnos nada, absolutamente. Mi padre es un señor, como tantos otros, pues que solo ahora que ya prácticamente es un anciano, yo creo que como se hacen viejos, dejan de ser hombres. Se Ya. hacen viejos y la masculinidad desciende, que lo ves. O sea, mi padre jamás me ha dado unos abrazos tan fuertes como me da ahora cuando voy a mi pueblo. Ujú. Jamás. No Ujú. me ha hecho tantas muestras de cariño como me hace ahora. Y eso, pues también le pasa a Valentín, ¿no? Que todavía está en esa etapa en la que él se autoconvence de que él no necesita en realidad algo tan capital, tan vital y tan Mm. necesario como saber que su padre le acepta tal y como es y que si no le ha rechazado no es por ignorancia, o sea, sí que sabe quién es y que lo acepta. O sea, ¿cómo se puede vivir con eso? Pues yo viví muchos años con eso, ¿no? Y a Valentín le pasa lo mismo. Y muchas personas LGTBIQ+, es nuestra experiencia, ¿no? Ujú. Hemos tenido que negociar con nosotros mismos constantemente qué partes de nosotros mostrábamos a los demás, a nuestra familia en particular, y hasta qué punto podíamos vendernos para un bien, lo que entendíamos que era un bien común, un bien mayor, que era una cierta paz, una cierta tranquilidad en la familia, ¿no? Yo perdí a mis abuelos muy joven, pero yo en mi generación detecto mucho eso de mis padres nos llevan bien, pero me han pedido que a mis abuelos no se Sí, lo digan, sí, ¿no? sí, que puede O pasar, que sí. al novio no le lleve a casa de la abuela y tal. Entonces, ese limbo, ¿no? Que me ha gustado mucho esa palabra, ese limbo, es el que por generación o por circunstancias, cada historia es de cada uno, por Ujú. supuesto, no se puede generalizar, pero ese limbo lo hemos tenido que transitar sin pistas, muchas veces sin referencias. Pero yo no hablo tanto de referentes, ¿no? Para mí una lectura, un libro no es tanto un referente, algo a lo que aspiro, sino una mera referencia, ¿no? Mm. Pues, ¿cómo aprendió nuestra generación a salir del armario? Pues aprendimos que del armario se salía como quien confiesa un crimen, Sí, ¿no? Pues O sí. totalmente. sea, Sí, sí. siéntate, tengo algo que contarte, en plan llorando, tal. Quiero decir, ¿por qué la gente de mi generación, casi todos hemos salido del armario así? Porque aprendimos que se hacía así. Claro. Ahora, pues la generación más joven se lo está ahorrando porque está viendo que se puede salir del armario de una manera mucho más natural y que no hay problema, ¿no? Ujú. Entonces, esas referencias o esa ausencia, ese limbo de referencias de cómo se hacen ciertas cosas, pues las personas LGTBIQ+, nos lo hemos tenido que buscar en migajas. Y muchas Ujú. de mis migajas están en la literatura. Por eso, para mí,
también era, pues bueno, una responsabilidad y también un sueño, ¿no? Mezclarme con ese linaje, casi es el linaje nefando, ese linaje marica que viene de siglos y siglos, en el que en los libros hemos encontrado muchas pistas de quiénes somos, de quiénes hemos sido, de quiénes podemos llegar a ser, ¿no? Y La Mancha también yo la considero mi humildísima aportación a esa genealogía. Escriu-nos i envia les teves preguntes o dubtes a través de les xarxes del Col·lectius en Xarxa. Y Enrique, te queríamos preguntar también, porque es verdad que el arte también pues aparece, ¿no?, como vía de escape a lo largo de la vida, pues el cine, el dibujo, la escritura, la televisión también, que es un poco también una característica muy común entre todas las personas del colectivo, ¿no? Estas incluso referencias a la televisión o frases, ahora de este ya desaparecido, por ejemplo, Sálvame, ¿no?, que todos conocemos y que forman parte también de la vía de escape y de un lenguaje universal que se ha creado entre las personas también del colectivo, ¿no? Hablar de Sálvame Sí. o de gente que forma parte de esta farándula que nosotros entendemos y que ves claramente que cuando sales de aquí, en raras ocasiones, saben de lo que estás hablando, ¿no? Es una cosa como muy extraña. Aquello del Happy Sí, Berry sí, de ¿no? Carmen de claro, Mairena, que sí, es sí. muy gracioso también. Hay muchas referencias Hay muchas. a ese universo, ¿no? Y es que ese universo a mí particularmente me ha configurado, ¿no? Claro. Carmen de Mairena, por ejemplo, con mi amigo Sergio, que es como mi mejor amigo de la universidad en Valencia, pues nos unió mucho el compartir referencias de Carmen de Mairena, ¿no? De repente descubrir que a otra persona no solo le hacía tanta gracia como a ti, que yo creo que pues bueno, tuvo su momento y todo el mundo más o menos la recuerda, sino que de verdad nos veíamos los vídeos y nos los aprendíamos y nos comunicábamos a través de ellos. Y sí, yo creo que ese cierto, bueno, argot, podríamos decir, los maricas y las personas LGTBIQ+ en general, es una cosa que viene de siglos y siglos. O sea, es parte de nuestra idiosincrasia porque reconocernos era muy importante, era vital. Entonces, nos teníamos que poder reconocer de una forma segura. O sea, Claro. el mítico ¿entiendes? Claro. No es ni más ni menos que casi como de ahí viene todo, ¿no? De ahí viene el vale, sin ponernos en peligro vamos a intentar reconocernos unos a otros, ¿no? Y luego también tiene mucho sentido que las personas para las que el común del mainstream, digamos, de las películas que nos llegaban, las series que nos llegaban, los libros que nos llegaban, todas esas cosas muy pocas veces estaban hechas pensando en nosotros. Como mucho había destellos de eso. Entonces, claro, cuando había un destello, nosotros nos agarrábamos como a un clavo ardiendo. Entonces, Total. claro que hemos compartido y eso nos ha servido para luego, joder, yo no es casual que yo haga unas copas en casa y nos pongamos vídeo tras vídeo tras vídeo de momentos icónicos que para nosotros son muy importantes. O sea, para mí las peleas entre Veneno y Nova en ¿Dónde estás, corazón? Es que son mi siglo de oro. O sea, es que Claro. ahí he encontrado yo muchísimas formas de referirme a cosas que me pasan y me pasarán y de manejarme, ¿no? Y eso Valentín también lo hace mucho, ¿no? Sí. Y de repente pues siempre tiene una referencia a un vídeo de YouTube o a un programa de la tele y es normal, ¿no? Él en un momento dado dice, yo cuando era pequeño estaba en mi casa y miraba la tele, miraba por la ventana y solo veía un sitio para mí tras el cristal que no era de verdad, ¿no? O sea, solo había un sitio para mí en esa ventana, pero la ventana que me llevaba a la ficción, a las series, a las películas, a un sitio donde yo veía que como no eran exactamente las reglas de la realidad, pues a lo mejor tampoco tenían los castigos de la realidad y a lo mejor una persona como yo sí podía encajar o podía al menos transitar sin peligro, ¿no? Eso, o sea, es muy ¿no? de niño LGTBIQ+, esa cosa de aferrarse a la ficción, a lo que lee, a lo que escucha. También se nombra bastantes canciones, ¿no? A lo largo de la novela y son muy importantes, ¿no? Valentín tiene muy claro esta voz narradora que si echa 2 libros en la mochila tiene que decir qué 2 libros son. Si escucha una canción de pasada, él va a decir qué canción es, porque él tiene ese ojo avezado y ojo de loca no se equivoca. Col·lectius en Xarxa, ja disponible a la plataforma La Xarxa Més. Y ya casi por acabar, volver a agradecerte de nuevo estar aquí con nosotros y decirte que en este libro también hay un descubrimiento de la familia.
Y es un descubrimiento de la familia que me parece también un proceso muy natural de las personas del colectivo, ¿no? Que al principio me da la sensación de que la disidencia nos aleja y luego cuando todo está como más en calma, como más asumido, nos atrevemos a preguntar por aquella tía que no se casó, por intentar reconocernos también en nuestra familia. Y aquí pasa con ese diario que se intercala entre la narración. Sí. Explícame un poco sobre esto. Claro, cuando uno se encierra en sí mismo para evitarse daños mayores, pues te encierras para lo bueno y para lo malo, ¿no? Te pierdes muchas cosas. Y al final, La Mancha es el relato de una persona que aprende a mirar también, ¿no? No solo que aprende a poder ser mirado por los otros, sino que aprende a levantar la cabeza y a poner un poco de atención a lo que tiene delante. Y claro, en ese proceso, pues va a descubrir que en su propia casa, en su propia familia, hay historias, hay referencias, hay modelos, hay, bueno, otras existencias que a lo mejor sí tienen puntos en común con la suya, de las que a lo mejor sí puede aprender algo y que se las ha estado perdiendo por eso, por encerrarse, ¿no? Porque no querer mostrar, claro. Claro, nuestra generación se encerró no en un armario, que eso es una metáfora, pero yo me encerré en mi cuarto. En cuanto supe lo que era, yo dije, lo mejor que puedes hacer es encerrarte. Además, coincidió con el momento en el que me pusieron internet, bendita internet, ¿no? Que eso casi, evidentemente, esa combinación explosiva, pero fue el momento en el que ya no necesito nada de afuera porque aquí estoy protegido, aquí estoy seguro y aquí tengo todo lo que necesito, ¿no? Y claro, aprender a desandar ese camino es lo que creo que nos ha tocado, nos toca, nos sigue tocando a mucha gente que nos encerramos en nosotros mismos y a veces en espacios también físicos, como la habitación de mi adolescencia, pues para no enfrentarte. Fijaos una cosa, yo, por ese dolor que yo tenía, siempre estuve convencido de que iba a escribir una novela para destruir a mi pueblo, para hacerles pagar todo el dolor que yo sentía. Y no sabéis cuánto me alegro de haber escrito una novela que si hace algo es apuntar a una reconciliación posible entre los pueblos y sus personas diversas, nacidas y criadas en ellos, y en el que, bueno, pues al menos se apunte, ¿no? Un inicio de una relación nueva que yo siento con mi propio pueblo, que veo mucho a mi alrededor, en la que pues podemos mirarnos a la cara el uno al otro, reconocernos y decir, vale, esto ha ocurrido, esto ha pasado, vamos a hablar de ello, pero no dejemos que esto siga marcando bueno, mi estar aquí y lo que yo pueda hacer aquí en el futuro. Pues dice mucho y la verdad es que se puede leer cuando lees la novela este contexto en el que la querías explicar. Y nada más, te felicitamos otra vez, de verdad, muchísima suerte con todo este proyecto porque que nadie vale se lo mucho la pierda y lo pena. compre en el Exacto, libro, claro exacto, que sí. por supuesto. Sí, y que vengan a San Jordi que estaré firmando. Pues mira, exacto, vendremos a verte sí, también. Sí, vendremos a verte. Enrique, muchísimas gracias por pasar de nuevo por el Col·lectius en xarxa. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Que vagi molt bé, fins la propera. Lluís, nosaltres marxem, ho deixem aquí. Sí. Mare meva, quanta gent per anar a veure el dia de Sant Jordi. M'haig de demanar festa a la feina. Que vinguin. No, m'haig de demanar festa a la feina directament per anar-me a passejar directament. Bueno, ho hem de pensar, a veure si em deixen. Ho hauríem de pensar, no?, que em demani festa el dia de Sant Jordi. Tot i que jo crec que hauria de ser una reclamació, que sigui festa el dia de Sant Jordi. Sí, ja ho diem i tant. Perquè clar, tenim dies de festa que a mi ni fu ni fa, però el dia de Sant Jordi em sembla com un dia molt maco per passejar i per gaudir de la jornada. I fet aquesta... I signar llibres, comprar roses, comprar cultura, que hi havia també, importantíssim. Marxem amb música, vinga, què escoltem avui? Marxem amb Colines, d'aquest grup Whale Trip, que és un grup de Premià. Molt bé. Que ens agrada molt i que ha tret aquest temazo, que el tinc en bucle, molt bé. I que us el recomano a tothom. Perfecte, doncs escoltant aquesta cançó, aquest tema, a quilòmetre zero, ens acomiadem gràcies al Marçal CC i fins la propera setmana, que vagi molt bé. Adeu.